Buenas tardes, mi nombre es David Mendoza. Esta es la elaboración del reto 5 del módulo de Derecho Internacional de mi clase de la UVEG. Muy bien, pues en este video haremos un pequeño análisis sobre las leyes, los tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implicados o implícitos en la miniserie llamada Los Juicios de Tokio que podemos encontrar en Netflix. Ok, voy a pasar a la siguiente captura. Y bueno, la película, lo de Tokyo Trial o Los Juicios de Tokio, nos habla sobre los juicios que se llevan a cabo en Tokio entre los años 1946 y 1948. Este juicio se lleva en contra de 28 líderes militares y políticos japoneses a los que se les acusaba de crímenes de guerra, básicamente. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial Japón se expandió militarmente por toda Asia y el Pacífico, invadió países, masacró poblaciones civiles y causó millones de muertes, obviamente. Entonces, tras la rendición de Japón, el 2 de septiembre de 1945, los países aliados que habían ganado la guerra decidieron que todo esto no podía quedar impune y fue así que se organizó un tribunal internacional para juzgar a los responsables, ¿verdad? En la película se nos nombran algunas leyes, tratados, territorios, etcétera, que merecen la pena ser mencionados. Por ejemplo, se mencionan organismos, eh, se mencionan algunas eh, organismos como el Ministerio de Guerra, la Academia Militar de Japón, por ejemplo. Y bueno, curiosamente, este edificio de la Academia Militar es donde se llevaría a cabo el trabajo de todos estos jueces y el juicio como tal. Es interesante. En la película se mencionan tratados como puede ser el Tratado de París de 1928, la Carta de Rendición de Japón de 1945, se menciona el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y gran medida se hace referencia a los juicios de Nuremberg. Ahora, el Pacto de París es un acuerdo que firmaron varios países y tiene relevancia en este contexto porque Japón fue uno de los países que firmó y en este tratado se comprometieron a no usar la guerra como forma de resolver los conflictos. Ahora, algo interesante es que el debate que surge entre los jueces como digamos que nos deja ver esta miniserie que pues es algo complicado, ya que se alegó o se intentó usar este tratado para argumentar que aunque sí los involucrados habían pactado esto y que condenaban la guerra, el tratado no decía que la guerra como tal fuera un crimen castigable eh, y que no se podían juzgar actos cometidos que en su momento no eran ilegales, por decirlo de alguna forma. Eso fue algo que la miniserie nos dejó ver. Y bueno, es un argumento cuanto menos curioso que me pareció interesante mencionar, pero al final la fiscalía respondió que Japón lo había firmado y que eso ya era suficiente para establecer un precedente y que ellos sabían que la guerra agresiva estaba mal, claro, y que se acordaba que los acusados deberían ser juzgados. Ahora, los juicios de Nuremberg fueron usados como precedente. Aquí hablamos de los juicios donde se juzgaron a los principales líderes, funcionarios y colaboradores del régimen nazi. Aquí vemos que varios jueces dicen que hay que seguir el mismo camino que se siguió en estos juicios de Nuremberg, pero otros alegaron que lo que pasó en Asia fue diferente a lo que pasó en Europa y que no debería ser juzgado de la misma forma, ¿verdad? Em, También se nos menciona el Estatuto del Tribunal Militar para el Lejano Oriente. Básicamente se refiere a la norma jurídica fundamental que fijó las reglas, la jurisdicción y la estructura de estos juicios de Tokio. Este tratado fue redactado por MacArthur en enero de 1946 y lo importante aquí, y voy a cambiar de diapositiva, es que se definieron tres tipos de crímenes que se iban a juzgar. Por un lado, los crímenes contra la paz o crímenes de agresión, también los crímenes contra la humanidad, crímenes que se refieren al asesinato, al exterminio, a la esclavitud, a la deportación. Y el tercer crimen, el que hace referencia a este estatuto, son los crímenes de guerra convencional, que se refiere al maltrato a los prisioneros de guerra y en general atrocidades cometidas en el campo de batalla. Pasemos a la siguiente expositiva. También se menciona el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Digamos que este es el organismo central de toda la película. Está formado por jueces de 11 países distintos, lo que hace que el proceso sea mucho más complicado, ¿verdad?
La película muestra muy bien que hacer justicia internacional no es nada sencillo cuando hay tantas visiones distintas de lo que es justo y de lo que no. En fin, ahora en materia de territorio, la película nos sitúa en el territorio de Japón, o sea, de hecho toda la película ocurre en Japón. También se mencionan territorios como pueden ser las Indias Orientales Neerlandesas e Indonesia. Estos territorios son mencionados cuando los jueces hablan sobre las posibles razones por las que Japón se expandió militarmente, ¿no? De hecho, se menciona que Japón no tenía recursos naturales propios, como por ejemplo puede ser el petróleo y el caucho, y que por eso fueron a buscar los otros países y ocupándose militarmente. Este detalle conecta directamente con el derecho internacional. ¿Por qué? Pues existe el derecho de cada pueblo a sus propios recursos y a decidir sobre sus propios territorios, ¿verdad? Cosa que Japón violó de forma bastante clara. Y bueno, a manera de conclusión, esta película eh, nos habla, bueno, miniserie nos habla sobre respetar la soberanía de otros países y que el derecho internacional no debería ser algo opcional, sino que debería ser el parámetro a seguir, ya que es lo que hace posible que el mundo funcione sin que las naciones más poderosas simplemente aplasten a los más débiles cuando se les plazca o necesiten recursos, ¿no?, de otro territorio. Lo que hizo Japón durante la guerra fue exactamente eso, decidir que sus intereses estaban por encima de cualquier acuerdo internacional, de cualquier frontera y de cualquier vida humana incluso, lo que no trajo otra cosa que millones de muertes y países destruidos básicamente. Lo que debemos sacar de esta serie es que existe un orden internacional y que violarlo tiene consecuencias. Y todos los estados deben reconocer que cada pueblo tiene derecho a decidir sobre su destino. La miniserie de Netflix muestra de una forma bien lograda las complicaciones que existen dentro de un juicio internacional, donde cada juez tiene una visión completamente diferente, moldeada a su realidad, a su nación, y aunque es su obligación buscar siempre la imparcialidad, ¿verdad? Cuando se tocan fibras tan sensibles como lo son, pues las atrocidades que ocurren durante la guerra, la imparcialidad de los jueces en estos casos se vuelve algo complejo, o sea, y es entendible realmente. Sin embargo, me gusta cómo la serie saca a flote todo este conflicto y nos deja ver de poco la resolución de estos jueces, que sin lugar a duda quedaron en la historia y son hoy día un precedente jurídico importante en el ámbito del derecho humano y la justicia internacional. Muy bien, esta fue mi presentación. Muchas gracias por escuchar.